O sea, esto es algo, no estoy diciendo que eso sea trampa, no. Estoy diciendo que evidentemente los concursos ya analizan las cosas. O sea, yo lo que considero es... Nagsalita na si Venezuela tungkol sa naging resulta ng Miss Grand International 2025 kung saan si Philippines ang kinoronahan. Ngayong araw ay nauna nang naglabas ng saloobin si Miss Grand Kosovo kung saan say niya nagkaroon daw di umano allegedly ng bayaran kaya si Philippines daw ang nanalo. Pero say niya, hindi daw napanalunan ni Philippines ang puso ng publiko tulad niya kung saan siya daw ang mas minahal ng publiko. Kaugnay nito, nagsalita na si Venezuela tungkol sa naging resulta ng kompetisyon. Aunque, y si les soy sincera, o sea, mi percepción de... Yo he estado en 2 Grand Slams, mi Supranational y mi Grand International. Y yo no considero que la decisión de la ganadora se tome ayer. O sea, si ustedes se dan cuenta, cuando uno, o sea, hicimos las preguntas, ¿verdad? A los 2 segundos ya estaban diciendo el top, con un papel impreso con los nombres. Cuéntame, ¿cómo hicieron para tomar? O sea, ojo, o sea, esto es algo, no estoy diciendo que eso sea trampa, no. Estoy diciendo que evidentemente los concursos ya analizan las cosas. O sea, yo lo que considero es que... Nakuha ni Venezuela ang 4th runner-up. Sa kanyang social media live, say ni Venezuela, bago pa man daw maganap ang Grand Finals, ay may napili na daw talaga si Nawat Itzara Grisil para manalo. Es como que ya tienen como un top, algo así. Claro, ¿qué pasa? Si hay una super favorita que responde demasiado mal o algo, ahí me imagino que la organización rápidamente actúa. Pero no sé, o sea, habría que hablar. Yo no soy dueño de la organización para saber, pero yo creo que ya como a lo mejor en ensayos, en cosas, ya está más o menos predestinado las cuestiones. Pero ojo, vuelvo y digo, no es por trampa, o sea, no es como por trampa, es porque ya ellos nos ven, o sea, ellos tienen 18 días compartiendo con nosotros. Tal vez ellos ya nos han escuchado hablar muchas veces, o sea, ya es como que ya yo podría saber quién es la reina, ¿me entiendes? O sea, si tú compartes 18 días, tú vas a esperar el último minuto para decidir, o sea, ya tú tienes 18 días conociendo, ¿no? Y tú tienes que saber quién es quién, ¿me entiendes? Quién sabe hablar, quién no sabe hablar, o sea, ¿me explico? Ayon daw sa kanyang obserbasyon, ang pinipili daw talaga ni Nawat na papanalunin sa Grand Finals ay yung kandidatang consistent na 100% na nagpo-perform sa mismong kabuuan ng kompetisyon simula sa unang araw ng kompetisyon tulad ng dinner, gala, grand talk at sa lahat ng activities ng Miss Grand International hanggang sa pinakadulo ng kompetisyon. Dicen que en la preliminar, las competencias previas, nosotros tuvimos un grand talk. Nosotros todos los días teníamos un evento, nosotros teníamos competencia a diario, la gala dinner, la gala no sé qué cosa, la no sé qué cosa, todos los días tuvimos competencia a diario. O sea, claro, la noche final está para que uno termine de dar el resto, es un show. Y como te digo, ¿qué sucede? Si de repente, no sé, la ganadora salió en traje de baño y se cayó y luego se volvió a salir en traje de gala y se volvió a caer. Usually daw ang kandidata na hindi binibigay ang 100% o hindi consistent from day 1 pa lang ng kompetisyon, yun daw talaga ang nagiging clapper sa Grand Finals. Day 1 pa lang daw ng kompetisyon ay binibigyan at ina-assess na daw sila ni Nawat base sa ipinapakita daw nila magmula styling, aurahan, projection, paano makipag-usap, magsalita at sa lahat-lahat ng aspeto. Kaya pagdating daw ng Grand Finals, nakapili na daw talaga si Nawat ng top 5 at ng kokoronahan niya sa Grand Finals, ito ay base daw sa performance ng mga kandidata from day 1 ng kompetisyon at most especially sa preliminary competition. Kaya si Philippines daw ang napili kasi si Philippines naman daw talaga ang humataw since day 1 pa lang daw ng kompetisyon. Anong say mo dito?